Y regresamos con el análisis post partido, el triunfo de Venezuela 1-0 con gol de Salomón Rondón de penal ante la selección de Perú. Con este triunfo Venezuela llega a 15 puntos, se ubica nuevamente en el repechaje después del empate de Bolivia. Y bueno, vamos a hacer nuestro análisis post partido nuevamente con el panel, aunque por ahí ya se fue, estuvo muy nervioso Néstor Suárez, fue a buscarse su rondón. Y bueno, vamos a hablar de lo que son las sensaciones del partido, muchachos, porque fue un duelo bastante disputado, lo que esperábamos, un duelo a muerte entre venezolanos y peruanos, y al final, bueno, por suerte para nosotros, triunfo de la Vinotinto. A ver, Bruno, respira y danos tu análisis post partido después de este triunfo venezolano 1-0. Bueno, vamos por partes, ¿no? En lo que significa los 3 puntos. Los 3 puntos era lo buscado. Las formas, en verdad, a estas alturas ya importan poco. Aquí hay un objetivo que es el de por lo menos quedar en el repechaje, y para Venezuela estar hoy en puestos de repechaje tenía que por lo menos, o tenía, mejor dicho, que ganar, no por lo menos, tenía que ganar. Y lo hizo. Partiendo desde este punto, Venezuela, luego de ese gol, con un penal polémico para los peruanos, yo en una toma, honestamente, no sé si peco de ser venezolano, hay una toma donde me parece que aunque la pelota estaba distante de la acción, hay contacto, y si hay contacto puede ser señalado penal, y si el árbitro había visto el penal, no hay una toma que le genere el cambio de esa decisión que tomó. Partiendo de allí, Venezuela después, con mucha garra, algo que yo le critiqué en partidos anteriores a Venezuela, que no tuvo, hoy con mucha garra cuidó el resultado y lo consiguió. Yo creo que desde ahí debemos partir el análisis todo, que Venezuela ganó, después si te gustó o no es otra cosa, ganó, y luego en el triunfo, o mejor dicho, en la victoria parcial, supo hacer las cosas que no venía haciendo en otros partidos, y eso es lo primero que voy a resaltar. Esa garra vinotinto, esa lucha del venezolano típica en el fútbol, donde a lo mejor técnicamente siempre hemos tenido limitaciones, pero no de entrega. El venezolano en el fútbol siempre se ha entregado, aunque perdiera 4 o 5-0, tú los veías barriéndose, lanzándose, haciendo lo que podían, y yo veía una selección que había perdido eso. Hoy reaparece en un momento clave, y ese es el primer punto que pongo sobre la mesa. El triunfo con muchísima garra más que fútbol. Muchachos, ustedes, sus sensaciones ya en frío, el señor Juan Jordan, por favor, adelante. Pues nada, yo voy a destacar, voy en la misma línea de Bruno. Vimos a una Venezuela que era lo que se esperaba para este tipo de partido. En las previas buscábamos eso, que sea un partido de futbolistas más que de técnicos, y así fue. Venezuela comenzó con mucha energía, con mucha garra. Ambos equipos con un ritmo alto, fue buscando la debilidad del otro, mostrando cautela también por parte en los primeros 10 minutos. Luego llegó ese gol a los 41 de Salomón, y nada, era lo que se esperaba. Al final de cuentas, no importa, lo que importa es la efectividad, más que la forma como lo conseguiste. Tal vez no, yo esperaba más goles por lo que veníamos buscando, pero al fin de cuentas esto es lo que queríamos, y Venezuela logró una victoria importantísima. Mucho que mejorar, digo yo, en actitud. Si la mantiene la línea en la actitud, podremos lograr más resultados positivos para la Vinotinto, pero hay que seguir enfocados, hay que seguir con la misma mentalidad para lo que viene con Bolivia y Colombia en casa más que todo, y nada, victoria importantísima, contentos, y seguimos adelante. Señor Néstor Suárez, usted fue y volvió ya con su rondón en la mano, salud. Bueno, hábleme de la victoria de Vinotinto. Bueno, yo, la verdad que, como decía Jordan, yo vi una selección con una actitud muy, muy diferente. Creo que la responsabilidad de ir al Mundial, de que esta selección se meta en los papeles para ir a ese tan anhelado Mundial que nos espera allá adelante en el 2026, es única y exclusivamente en manos de los jugadores. Puede venir el técnico que sea, si los jugadores no tienen la actitud constante que tuvieron el día de hoy, con un Soteldo participativo en defensa, con un
Salomón Rondón haciendo su trabajo arriba, luchando con los centrales, una defensa sólida como la de hoy y que contemos, por supuesto, que tengamos la suerte de tener a todas nuestras piezas disponibles. Creo que manteniendo esa línea en la actitud y en la entrega, el camino se va a hacer mucho más fácil. Un camino mucho más fácil, dice Néstor Suárez. Bueno, esto se va a alargar hasta junio, hay que esperar hasta junio para el próximo partido ante Bolivia. Pero Francisco, en la previa hoy temprano, junto a Jonathan Rosas, todo el equipo de Sports Venezuela, los muchachos Isa, Daniel, Jorge, John, que estuvieron allá o que están allá en Maturín y que van a ver más del contenido de ellos a través de nuestras redes sociales en Sports Venezuela, hablaban de que a este equipo también le faltaba garra, ¿no? Entrega, además de fútbol, y hoy vimos eso, esa primera mitad, los dos, Venezuela y Perú, salieron a jugarse la vida, y bueno, Venezuela logra este resultado, y decíamos, no hay excusas para no ganar hoy, y se ganó. Sí, no había excusas, y ahí coincido evidentemente con Bruno, ¿no? Con el tema de que en estos casos lo que importa es el resultado, más allá de las formas en las que o con las que se consigue este resultado. No fue el mejor segundo tiempo. Me quedo con el primer tiempo de Venezuela, donde propuso, donde llegó con contundencia. Evidentemente, Perú después presionó más porque necesitaba obtener ese resultado, pero siento que hay que ser críticos también y esperaba más de esta selección en el caso, ¿no? Frente a Perú. Si bien Perú en los últimos años le ha hecho pero muy buenos juegos a Venezuela, eso lo vemos en el historial, hay que irse muy pocos juegos atrás para ver esos resultados y lo difícil que era para Venezuela ganarle en los últimos 5 compromisos. De hecho, no se había podido conseguir victorias frente a este equipo peruano. Entonces, dentro de todo lo que hay que destacar, pues evidentemente los 3 puntos que son vitales y que comienzas a labrar, porque prácticamente, y uno dice prácticamente, contra Bolivia das por sentado esa victoria, aunque obviamente nada está escrito en el deporte, pero estás asegurando ya no solamente tu 7º puesto ahora mismo, que ya lo tienes, sino estarías sacándole 4 puntos por encima a tu más cercano seguidor, con también un calendario complicado que les viene al conjunto del Altiplano. Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero este es un buen primer paso para volver a retomar la ilusión y esa fe que se había perdido. Y para, evidentemente, el Bocha Batista, esto es un respiro. Así como nosotros con el pitazo final, respiramos un poquito. Y bueno, vemos ahora la tabla de posiciones. Obviamente no tenemos el gráfico listo, pero aquí tienen una referencia. Argentina, que bueno, le dio un paseo a Brasil, ya está en la Copa del Mundo, ya había clasificado más temprano. Ecuador. ¿Quién le manda a Rafinha? Puntos. Sí, Rafinha despertó a Argentina, que estaba muy tranquila, y se llevó una goleada allá en Buenos Aires. Pero bueno, vámonos a la parte de la tabla que nos interesa. Paraguay y Colombia se mantienen con 21 y 20, queda 5 puntos por detrás de Colombia. La Vinotinto, que Néstor estaba pendiente de los colombianos. Recuerden que esa última fecha es contra Colombia en casa. Y bueno, Venezuela supera a Bolivia en ese 7º lugar de la tabla de posiciones. Yo estaba mostrándola y ahora sí la ven en pantalla. En ese 7º lugar de la tabla, un puntito por encima de Bolivia, y enfrentamiento directo en junio. Y bueno, Perú ya a 4 de Bolivia y a 5 de Venezuela, con 4 jornadas por disputar, y al igual que Chile con 10 puntos, bueno, prácticamente descartadas de la lucha por el repechaje, pero bueno, todavía no hay que hacer. Ahí le marcan mal eso a Venezuela, porque le marca una X y no tiene la X ahí. No, caso. Porque no, tienes que ir al revés. Tienes que ir al revés. El último resultado es el tiene la X. Sí, todavía no lo ha Igual lo tiene. Sí, todavía no lo ha empate ahí. Acaba de terminar el partido. Ahí está. Sí, oye, deja que Google trabaje, Francisco. Déjalo que trabaje tranquilo. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Juan, me ha conocido. Muy bien en la garra y en la entrega, pero hay que saber interpretar mejor los momentos. Muchas oportunidades para tocar y hacer jugadas más largas en vez de regalar el balón en cada despeje. ¿Cómo sufrimos ese final? Estoy de acuerdo con Juan Carlos. Camino fácil no será. Eso Bolivia vendrá con todo. Que podemos ahorita hablarlo en breve. Las formas como fueron. Pero no podemos de entrada decir qué mal que jugamos cuando acabamos de sumar 3 puntos, muchachos, y estamos metidos en sí. Ahí es que no hay que ser tan destructor como dicen por ahí.
Sí, Pero sí, sí lo hay primero cosas eran los 3 puntos que y no bueno, me sí, se gustaron. pudo manejar cositas, mejor. Es Sí, hay que cositas, sí. sí. Y ya, bueno, ya tendremos tiempo para analizar todo eso. Y ella nos dice felicitaciones. No sabemos si es peruana o venezolana. Brian nos dice hoy se tenía que ganar y se Listo. ganó. Listo. Listo, ya. Los 2 mejores sub-20 que tenemos. No sé si los sub-20 son Salomón y Rincón. No sé a quién se Se refiere a Jordan y a mí, se refiere a Jordan Ah, y a mí. ok. Muy bien, muy bien. En mi yo que humilde soy opinión, un Fori. este partido estaba para 2 jugadores, David Martínez y el Tuti Andrade. Estuvo bravo el partido. Desde el primer tiempo, el partido no Sí. estuvo fácil, estuvo bastante cargado de emociones y bueno, creo que lo supo manejar bien el equipo en ese momento. Ya después, bueno, podemos Sí, hablar de sí, cómo sí, sí. manejaron Yo en el algún resultado, momento, pero que se muchachos, me descontroló. preocupé porque pensé que íbamos a caer en el juego del peruano. Y acá Eso. le tengo que dar las gracias al árbitro, porque el árbitro calma todo a nuestro favor con un par de tarjetas amarillas a los peruanos. Correcto. Si nosotros caíamos en ese juego no nos convenía, porque evidentemente los locales somos nosotros. Y el árbitro, gracias a Dios hoy, fue bastante localista, bastante localista. Eso hay que aceptarlo, admitirlo, y no pasa nada. sí, Sí, bueno, Perú tenía dos jugadores con tarjeta amarilla antes del minuto Minuto 20 del 10. partido. Sí, Sí, sí. primera amarilla en el minuto 13 y luego la segunda en el 19. una de esas jugadas que es la barrida a Soteldo era anaranjada, pero sí, sacó un par Era de amarillas que naranjada. cualquier otro árbitro simplemente pita la falta y ya. A ver, yo quiero, y de las amarillas que recibió Venezuela, el único soldado caído para Bolivia va a ser Yangel Herrera, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Sí. Una baja importante igual. Más Pues sí. importante. Bueno, no sé, Alexander. González. No, porque apelaron la tarjeta. No, Alexander era roja directa, ¿no? Ujú. Correcto. Claro, Eran pero 2 Alexander, partidos y tengo la apelaron. duda. Ah, Son 2 amarillas y con 2 amarillas te pierdes un juego, ¿no? Con la Tengo la duda. tercera, Sí. tengo entendido. No, Pues no con la recuerdo tercera. ya. Sí, Yo no recuerdo. tampoco. Ahora se me generó esa duda porque si Acumulación, son dicen ustedes. 2, Sí. claro, por acumulación. De la acumulación. Si Alexander recibió la tarjeta amarilla en Ecuador y son 2, se perdería Bolivia, pero estoy jugando con la memoria en cuanto a la regla y de verdad vamos a buscarla para salir de la duda. Vamos antes de decir una Búscala de una vez barbaridad. que tenemos tiempo. Estamos en vivo a Sí. través de Sports Venezuela en todas nuestras plataformas. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Vámonos al Instagram, que estuvo bastante activo hoy. Dice, hay mucha velocidad y pulmón en Bolivia. Alejandro Rodríguez. Vamos a leer más arriba. Por favor, la selección de Perú. Y manda un mensajito. Gabo Mendoza. Otra actitud. El partido fue tan mediocre que el público en el estadio estaba aburrido. Bueno, el que estaba aburrido con ese partido, bueno, no sé, era... No, ¿Qué partido estaba viendo? Era ecuatoriano, Wow. ahí en Maturín. No, no, Ese es ni Gabo siquiera Mendoza. Alejandro. Saludos, Ecuatoriano. Gabo. Dime, Alejandro, acabo de ver y creo que son 2 amarillas. 2 amarillas. Mire, Sí, vamos a darle la 2 bienvenida amarillas. también al señor Néstor Romero, Con que 2. se une aquí al Con 2, sí. análisis. la Señor Conmebol. Néstor, En la por Conmebol. favor, señor Juan, dele permiso aquí al señor Néstor, fundador de Sport Venezuela, quien nos va a dar su opinión sobre este partido. Néstor, adelante. Victoria venezolana 2-1. Mira, antes ante de Perú. que- No, antes de chico, que- espérate, respeta. ¿Qué Antes te de pasa a que ti? Dale, Néstor, adelante, por favor. Este señor ¿Qué te no pasó respeta. aquí? ¿Qué te pasó? No, lo muteé, ¿qué le pasa? Un abusador, adelante. Mira, Néstor. o sea, más allá de lo táctico y de lo que uno ve, ¿no? De lo futbolístico y todas esas cosas, yo me quedo con esto. Se planteó como una final, se jugó como una final y se aguantó como una Claro. final. Y por fin Venezuela ganó el bonito. Ahora, a partir de eso, el gusto futbolístico, que si se jugó bien, no se jugó bien, que si los cambios, no los cambios, ahí quedará para otro tema, pero yo creo que Venezuela tenía que ganar este partido, era el bonito, por fin Venezuela gana el bonito, una de las cosas que nos ha pasado mucho, tanto a nivel de selección como a nivel de clubes, Ganó la final, y- por fin. ganó el bonito, o sea, y ahora, Todavía quedan varios bonitos. y vienen Ojo con eso, 4 sí. finales, más, y yo creo que es una buena forma de empezar a agarrar la recta final, la última curva en el argot hípico, y viene la recta final. Y en esa Muchachos, recta final tenemos que matar con esos 4 partidos. muchachos, por favor, yo quiero que aplaudamos al señor Francisco Rodríguez, que hoy tuvo una tremenda narración durante el partido.
hidratándose con sus rondones. Vamos a ponerle aquí el audio para que pueda aceptar su ovación. Gracias. Ya no me señor quedaba Francisco. nada, pero me tengo que ir. Adelante Gracias, con su Francisco. mensaje final después del día de hoy. No, nada, rapidito, yo me voy. Me voy contento, Sí. nos trasnochamos hoy. La gente me dirá, bueno, pero ¿por qué tan tarde? Bueno, ya después sabrán por qué. Pero contento por los 3 puntos y porque sí, nos faltan ahora 2 meses para reanudar las eliminatorias en casa ante Bolivia y después de visita a Uruguay. Luce también dentro de todo accesible, 2 enfrentamientos que tiene que sumar Venezuela. Pendientes de nuestras transmisiones, pendientes de todo nuestro contenido, y porque ahora es que están cargando fotos, material, entrevistas en directo desde Maturín, así que pendientes con los muchachos acá. Gracias por acompañarnos, yo los dejo por aquí, señor. Buenas noches a los dos Néstor, a Bruno, y mire, yo le quiero mostrar esto a Bruno antes de irme, para que, A ver. mire lo que yo tengo, mire esto. Mamita querida. Ya estoy listo para ver el juego. ¿Y tú? Ah, ¿Ya tienes baby. tu rondón? Que- Bueno, pero- así me no sé preparé si yo había para ver el 6 juego. o 12. No sé si había 6 o 12 ahí en ese paquete. Ah, ese pero Pero no partieron quedó como 3 botellas ninguna, también. para que que sepáis. haya disfrutado el señor Francisco Rodríguez. Buenas noches, Francisco. Vamos a hacer un cambio. Sale Francisco y entra Juan Francisco. Así que uno por el otro, cambio posición por posición. Y bueno, buenas noches, señor Francisco. Que descanse. Mira, ¿Qué antes tal, de muchachos? saludar Hola. a Juan, no recibió la tarjeta Alexander, fue Mejías, pero sí son 2 tarjetas, como decía Jordan, en Conmebol. Pero yo pensé que había sido Alexander y fue Joshua el que recibió el cartón amarillo en Quito. Juan, ya te damos la bienvenida. Ahora sí. ¿Qué tal, muchachos? Gracias, Bruno, por esa bienvenida y sobre todo por la aclaratoria con respecto a esas tarjetas amarillas del partido de hoy. Bueno, importante victoria, ¿no? A veces este tipo de victorias son las que uno lleva y uno analiza y uno dice como que, bueno, no importan las formas, ¿no? Importan son los 3 puntos. En una noche como la de hoy, la verdad, donde Venezuela sufrió tanto, sobre todo en los últimos minutos del segundo tiempo. Y sobre todo también por el penal, luego como anulan ese tanto de Perú en el VAR. Bueno, yo creo que es un triunfo que invita a soñar, más allá de las formas, más allá del volumen de juego de Venezuela, que me parece que deja mucho que desear. Sin embargo, le vuelve a dar otra oportunidad a Venezuela de seguir compitiendo ahora con una diferencia de 1 punto, ¿no? Con respecto a su más cercano escolta, que será el próximo rival de Venezuela en la próxima fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Importante el trabajo de Aramburu. ¡Wow! ¡Qué partido! Ida y vuelta, muy sobrio. Y Venezuela, sobre todo ese primer tiempo, fue una selección que ganó actitudinalmente en la cancha, más que con el fútbol. Salieron a comerse el rival y eso se vio desde los primeros minutos y creo que eso terminó marcando la diferencia, sobre todo por ese costado izquierdo que defendió Aramburu, ganándole muchísimos duelos a los peruanos, a Carrillo, a Víncula y compañía. Bueno, algo que decir sobre el partido de Aramburu, que lo elogiamos bastante en la primera yo mitad. quiero, Y bueno. con lo que decía Juan, Aramburu me ha demostrado que no se esconde en este tipo de partidos y es el presente y futuro de la selección nacional. Es más, lo veo dentro de muy poco, cuando evidentemente vayan saliendo los caballos con la banda de capitán puesta este muchacho. Teníamos ratos, para no decir nunca, un jugador que te generara tantas cosas, donde evidentemente tendrá que mejorar en detalles, pero para eso está una de las mejores ligas del mundo. Pero quiero resaltar el partido de alguien más, que pasa siempre por debajo de la mesa. Es un muchacho muy callado, no ha tenido la posibilidad de estar en una liga top, estuvo un rato en Suiza, pero no le fue bien, y estoy hablando de Alexander González. Alexander González en algún momento fue el suplente de probablemente hasta ahora el mejor lateral derecho y digo hasta ahora porque creo que Aramburu cuando vaya a su posición será titular y va a pasar a Roberto Rosales, pero hasta ahora Roberto Rosales ha sido nuestro mejor lateral derecho, por lo menos yo opino así, y Alexander siempre estuvo allí, cerquita, a la sombra, cuando le tocaba estar cumplía,
Y sigue así Alexander. Alexander viene de jugar en Quito, muchacho. Bueno, es cierto que juega en Ecuador, no en Quito, pero está un poco más adaptado a la situación. Y hoy se mandó un partidazo. Ambos, tanto Aramburu como Alexander, fallan en el gol del empate que luego el VAR nos ayuda. Sí. Hay que aceptarlo. Uno por dejarse entrar y el otro por dejarse ganar la posición. Pero le meten los dos el pecho al asunto. Y si tú me preguntas a mí, cuando Navarro no esté hay que hacer esto. No hay otra. Aramburu lo paso para la izquierda y Alexander para la derecha. Cuando esté Navarro la cosa cambiará. Pero quería, aparte de lo que decía Juan de Aramburu, que comparto completamente, resaltar el partido de Alexander González, porque al final nunca ha sido un top player de la selección nacional, pero siempre ha cumplido y muy bien. En algún momento de esta eliminatoria, creo que todos decíamos que era el mejor jugador de la selección venezolana. Después apareció este monstruo, que es John Aramburu. Pero qué buen partido y qué buena doble fecha tuvo Alexander González. Otro muchachos, que me sorprendió porque venía teniendo partidos muy grises y hoy, digamos, se unió a ese grupo de jugadores que al menos tuvo presentes importantes durante el primer tiempo y también la segunda parte. Fue Yangel Herrera. Pudo, digamos, manejar muy bien los tiempos en la mitad de la cancha, en la zona medular. Se pudo conectar con su pareja en el doble 5, en este caso el Brujo Martínez. Vi que también se ofrecía como esa opción de primer pase para los centrales, giraba, daba la media vuelta, buscaba conexiones por banda, y creo que lo de Herrera también fue muy bueno. Salió ya en la segunda mitad, pero dejó la vara alta en comparación con los rendimientos que había tenido ¿no? En los últimos compromisos, y sobre todo esa Copa América, que fue bastante gris para Herrera. Y es importante que Venezuela pueda, digamos, tener esa actualidad de Herrera, que siempre lo ha acompañado de buena manera en la Liga Española, ¿no? Y que pueda, digamos, traspolar ese buen momento con la Vinotinto. Sabes que yo también quería decir algo, y es porque me llamó mucho la atención, porque Batista llegó bajo muchas críticas de todos los sectores. Todo el mundo le está pegando al técnico, ¿no? Y planteó lo que planteó, y yo estaba chateando con Alejandro y yo le decía, tengo miedo, de los últimos 15, 20 minutos tengo miedo, porque es lo que uno está acostumbrado, que se van a mandar algunas en los últimos minutos. Y hay que estar ahí en esa posición como director técnico, faltándote 10 minutos, jugarte el pellejo prácticamente y tirar el candado. Y metí a Joshua Mejía y bueno, a defender. Vamos a aguantar como se pueda en los últimos 13, 10 minutos, y eso es un detalle importante, una lectura ahí que hay que tener, porque como les dije, o sea, se planteó como una final, se jugó como una final y se aguantó como una final cuando se tuvo que aguantar. Y eso es un punto importante a destacar en Batista, ¿no? Que ha tenido, que le han pegado de todos lados en los últimos días. Mira, y eso fue, hablando de eso, una de las cosas que yo puse cuando venía el cambio, que si el siguiente cambio iba a ser defensivo o ofensivo, y yo dije, bueno, seguramente va a poner el autobús atrás para aguantar el resultado, y así mismo fue. Una de las cosas que también, que como Juan Francisco dijo de Yangel Herrera, yo quiero destacar también el de Brujo Martínez. El Brujo Martínez, cada vez que Venezuela atacaba y venía a Perú en el contragolpe, siempre estaba el Brujo Martínez cuidándole las espaldas a la Vinotinto, y funcionó, y fue muy buen resguardo en lo que fue el primer tiempo para la Vinotinto. Así que yo creo que aquí más mérito del Bocha Batista por resguardarse o poner el autobús fue la casta que lo que pedíamos de los jugadores Vinotinto. O sea, siempre buscábamos eso, le pedíamos eso. Llegó la hora de los hombres. Esto se ve como una final. No me gusta verlo como una final, porque ganar una final implica de que te puedes dormir en el siguiente partido. Entonces, ojalá que Venezuela no caiga en ese bache de que ganamos una final. No, seguimos. Entonces, esto no acaba. Quedan todavía partidos. En la siguiente fecha venimos con Bolivia, rival directo. Y ojo con Colombia, que también va en caída libre, que estamos a 5 puntos. Cálmense, muchachos. Ya va. Yo sé que vamos. Ya va. Echémosle un ojito a la tabla de cómo está eso. Ya termino. Yo Son sé, a 5, 5 yo sé puntos. que está a 5. Vamos paso por paso. Cuando una vez, la semana pasada dijeron, no, que yo no veo tan lejos a Paraguay, ¿qué tal? Ok, perfecto, pero no puedes pensar en Paraguay siendo octavo.
Ahora estamos en séptimo. Entonces, Pero sabes que ahora podemos ir. Dime. Rápidamente, no, Néstor. es Néstor que está Suárez. está buena la lectura. Está buena la lectura Néstor, que él Romero, hace. dame un Néstor segundo. Suárez, no Romero. Néstor Suárez Ah. se tiene que ir Néstor, porque ¿qué tiene compromisos familiares y bueno, se tiene que despedir después de estar con nosotros toda la transmisión. Adelante, Néstor. Miren, con tu yo- mensaje final. Dale, campeón. Yo Dale, más, campeón. más allá del resultado y más allá de las formas y cómo se ganó, creo que me voy contento con la actitud que vi en el campo, con la entrega que tuvo este 11 que puso el Bocha Batista desde un comienzo, los primeros 30 minutos de Venezuela muy bien parados atrás, con la pelota, dominando por completo el partido y ya después, después que viene el penal, todo lo que se hizo dentro del campo fue correcto para la selección el día de hoy, con sus altas y bajas, por supuesto. Yangel Herrera haciendo un excelente partido junto a Aramburu, que para mí fueron los dos más resaltados el día de hoy con su rendimiento. Y con este equipo que vimos el día de hoy, creo que podemos seguir sumando puntos y tratar de hacer lo mejor que podamos en el momento que nos toque ir de visitantes y tratar de cerrar en Venezuela los puntos que nos quedan en casa. Creo que con esto me voy muy contento el día de hoy, a dormir feliz con 3 puntos y a la cama, muchachos. A dormir feliz. Hoy Dios era venezolano pues. porque el balón no quiso entrar allá en Bolivia y bueno, una mano de Perú que hizo que anularan ese gol. Gracias, Néstor, por acompañarnos. Vamos a Chao, muchachos. quedarnos acá nosotros 5. Y ahora sí, vamos a revisar la tabla y que Néstor Romero Serpa me diga lo que me quería decir. Así está la tabla de posiciones No. en estos momentos, con Venezuela en el séptimo lugar, a 5 puntos de Colombia, 6 de Paraguay y Brasil y Uruguay. Ustedes quieren arrancar, alcanzar ya a Brasil, Uruguay y Paraguay, está bien. Y por debajo, Qué pedazo de Bolivia, empate de Paraguay hoy. 14, 10 Oye. para Perú y 10 para Chile. Así está la tabla de posiciones para Tú sabes que- la Conmebol. Tú sabes que la lectura que hace Jordan está buena, Ale, porque por la tabla dice que estamos a 5 de Colombia, pero nosotros, Colombia, hay que ver qué le queda a Colombia, Aquí porque está. nosotros tenemos Le un duelo queda directo con Perú. ellos. Bruno lo tiene, adelante Bruno. Mira, le queda Y Perú. tenemos un Le queda- duelo directo le con queda- ellos. Cuidado. Mientras nosotros estemos jugando con Bolivia, ellos van a estar jugando con Perú. Días En Lima. después van a Argentina, En casa. en Colombia, En van Colombia. a Argentina, reciben a Bolivia y cierra con nosotros. Está complicado alcanzarlo porque en Pero- casa pero a Perú nosotros- y a Bolivia. a Perú y a Bolivia en casa. Argentina y nosotros en territorio Es venezolano. manguangua. Como dicen por ahí. Pero Si no ojo rompen que- esa racha Vamos a con esos dos vamos a pensar partidos, en el hay crisis. puesto. Imagínate, claro. Mira, Sí. ellos Vamos a van a ganar a ganar. Bolivia y después vemos. Ellos le ganan, pero ve, que te hablo de la lectura de él, que si nosotros le ganamos a No, Bolivia, que es el deber ser, son 3 puntos y ellos van a sumar 3 puntos y ellos pueden rebajar con Argentina y nosotros deberíamos poder sacar Lo que pasa es un que también puntico en tenemos- Uruguay por lo menos. Me encanta cómo la fe se Bueno. altera con cada. Si el día de No, partido se porque- altera con cada porque victoria, sí. se altera aún más. Imagínate esa final Venezuela-Colombia con posibilidades de Por un Venezuela en la puesto última fecha, ¿Cómo? ¿no? Ahí- Por un ahí- puesto ahí- directo. vamos a Imagínate, ver- Bruno. Eso va a vamos ser a un ver- candadero. Es en Venezuela el juego, ¿no? Una locura. Sí, en Venezuela. Mira, Alejandro va a viajar a Venezuela a cubrir el juego. aquí la clave está en que Venezuela tiene que superar por puntos a Colombia porque el diferencial de, a menos que haya una debacle, Sí, no ¿no? hay Pero el chance. diferencial de goles de Colombia es +4, el de Venezuela es -4. Sí, total. Es el principal criterio de desempate, o sea, tendríamos que superarlos en puntos, no vale solamente con alcanzarlos, Mira. pero bueno, obviamente quedando 4 fechas a 5 puntos con 20, todavía hay chance, ¿no? Todavía Yo lo hay veo muy chance. difícil. Es difícil, Muy por supuesto. difícil, muy difícil. Muy Y, difícil. No, claro, y si claro, llegamos, es difícil, con pero- 2 puntos, Si y si llegas a llegamos a 2 ese juego puntos, con 2 tienes la posibilidad, como llegaste Ay, hoy cuidado. a ese Llegaste categoría. hoy. y ahí van a decir, aquella vez Jordan tenía razón, diciendo que Colombia Igual venía ganarle todavía a libre. Colombia, así sea en casa, es Qué bueno. complicado. Pero es bonito, ahí va a viajar, ahí ya tú vas a ver a Alejandro, yo voy a viajar a Venezuela, va a decir Alejandro, yo este partido no me lo pierdo. va a No, decir. no, tenemos a un enviado especial que está en Chile que lo vamos a enviar para allá. Que tiene Hay que- trabajo y hay que en ver cómo- Venezuela. A Bolivia, muchachos, le queda, obviamente, Venezuela. Reciben a Chile. Un partido que, si ellos quieren tener vida, es el que tienen que ganar. Ajá. Después van a Colombia y cierran en casa contra Brasil. ¿Qué Brasil tienen a ya favor cerrar en clasificada. casa? Más allá de que sea Brasil clasificada, Rafinha dirá, yo para allá no voy.
Claro. Porque va a pasar, ojo, No, va a Vinicius pasar. tampoco. Va a ir la Vinicius selección tampoco. B de Vinicius, Brasil. el Real Madrid le dirá qué vas a hacer tú para allá, etcétera, y jugarán con una selección B, pero ya te demostraron varias selecciones, salvo Venezuela, que sí se le puede competir a esa gente allá. La única que le fue terrible fue a Venezuela. Sí, sí, la gente Colombia Colombia, creo que creo, perdió ¿no? 1-0, Colombia pero perdió por 1-0, uno. creo. Ujú. Perdió por uno y se comieron 30 goles ese día ellos. Uno Hoy, bajo el hoy, arco así literalmente, que era más fácil, claro, digamos, fallarlo que bueno, pues. yo vi el juego hoy y los primeros 15, 20 minutos Uruguay hubiese tenido a Suárez o a Cavani y hace un gol. Sí. Evidentemente ya no está, estoy diciendo cualquier cosa, pero es la realidad de la selección uruguaya. Después sí se fulminó, pero igual tampoco fue que los ¿Cuántos puntos tiene aplastaron Uruguay ahorita? futbolísticamente. Uruguay está, ya te digo. No viste a los bolivianos pasando por las bandas como en ese partido ante Sí, sí, no, Venezuela, ¿no? Que pasaban como claro, si fuese no, Mbappé. claro, pero eso puede partir, Juan, de la pobre planificación venezolana. Correcto, estamos de acuerdo. Porque yo veía a los jugadores, fíjate que hoy lo decía Bielsa. Bielsa dijo que el resultado contra Uruguay, contra Argentina, le modificó un poquito el plan, pero que él de entrada, yo me imagino que él pensó que sumaba ante Argentina en casa y no pudo, y tuvo que utilizar 5 o 6 elementos que no iban a jugar en Bolivia. Es decir, en su mente siempre estuvo un equipo alternativo, ¿no? Pero ante la urgencia tenía que sumar bueno, no en La Paz, en el Alto, y modificó un poco el asunto, pero se veían que habían futbolistas que había preparado para el duelo de hoy, que tenían piques diferentes. Por lo menos tú veías a Jiménez, al central, y ese jugó en un rectángulo, pero habían otros que iban y venían, y eso puede ser lo que preparó Bielsa con algunos futbolistas mientras estaba jugando la Argentina Uruguay hace unos días atrás. En cambio, Venezuela llegó allá, hermano, siendo vulgar, échenle bola. Sí. Y en el échenle bola se comieron 5 o 4, no me acuerdo cuánto quedó el partido. Y pudo haber sido peor la cosa. Sí. No, estaba viendo aquí que los partidos de Bolivia en casa tienen 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Las 2 derrotas fueron al principio de las eliminatorias. En La Paz. Argentina le metió 3 en La Paz. Le metió 3 a Argentina y perdieron con Ecuador 2-1. Ecuador, que para Ecuador La Paz es una mantequilla. Bueno, leemos algunos comentarios y seguimos con este análisis post partido. Saludos desde el sur de Chile, desde un gocho, dice Joelito Casadiego. Héctor José Mota, los técnicos tienen que tener piel de cocodrilo. Ya está, con que le ganen a Bolivia y empaten con Colombia, clasifican al repechaje. Bueno, ganándole, eso está interesante, dependiendo de lo que hagan los que vienen también por detrás, pero pareciera que, esa victoria contra Bolivia haría que se despeje un poco la situación, ¿no? Esa pelea. Tú sabes que ¿Cuánto le sacan? a mí me pasa 4, ¿no? 4 puntos, con 3 fechas por jugar. ¿Y cuál es a quién enfrenta Perú y Chile? Eso están listos ya, eso no se recupera. Chile va ahorita Chile va contra Argentina. La jornada 15. Pero va contra Argentina aquí en Santiago y 3 días después tiene que viajar a La Paz porque va contra Bolivia. Entonces a Gareca como que le está Colombia, Perú y Chile, Argentina, mientras que Venezuela enfrenta a Bolivia. Ahí Es decir, está la eliminatoria, podría Venezuela sumar 3 puntos y sus rivales cercanos quedar en 0 puntos en esa Muchachos, primera. Si ganamos a Bolivia, estamos en el repechaje. La eliminatoria está tan si le ganamos a Bolivia, no importa lo para demás. mí. Claro. La eliminatoria está tan pobre en lo futbolístico bueno, ya ni siquiera del sexto para abajo. Yo creo que, perdón, del séptimo para abajo. Yo creo que ya podemos meter hasta del sexto para abajo. Que se van a dar las lógicas y si tú ya sacaste 4 puntos, el repechaje es tuyo. Yo difícilmente Bolivia gane sus 2 partidos en casa. Difícilmente. Ya te lo demostraron hoy. Los que estamos abajo, y esto sí ya empiezo a ser un poco más crítico, bajándole un poco la emoción. Los que estamos abajo, estamos jugando poquito al fútbol. Poquito, para no decir nada. Pero esto no quiere decir que no se pueda, que se entienda, ¿no? Vean los partidos de Chile, o sea, el ritmo de juego de Chile, Venezuela, Bolivia y Perú.
Estamos poquitico en lo futbolístico. Nosotros estamos un poquito más arriba, gracias a Dios, y lo dice la tabla. Lo dice la tabla, sencillo, estamos séptimos después de un año sin ganar, hermano. Imagínate lo que es eso. Sí. Que si medio te prendes, como pasó hoy, ya te recuperaste. Con un triunfo, Venezuela recuperó todo el año perdido del año pasado, básicamente. Lástima que no sumaste algo más en ese año de 2024, porque a lo mejor estuviésemos hablando del sexto y no del séptimo. Pero bueno, es la realidad. Sí, estarías peleando un poquito más Arriba arriba. con Mira, Chile. tenemos imágenes, aprovechando el trabajo de Daniel Parra Lander allá en Maturín, del director técnico de grande, los Perú. muchachos allá. Escuchemos lo que dice el Pero director. al partido decíamos que Venezuela iba a salir, como sale siempre, el partido local, ¿no? Cuando ganaron a Rondón, yo soy Martín también, para ganar el valor. Es un poco una característica de Venezuela. Pero lo controlamos bien, cuando se dividió la pelota, las segundas pelotas, a partir de ahí intentamos jugar. Creo que el primer tiempo podíamos haber jugado un poco más. Pero bueno, el partido iba a ser largo, esa es la final. Lamentablemente el penal trajo por todo. Y después, bueno, en cuanto a la pelea, seguimos ahí en el pelotón. A mí lo que me deja tranquilo, y le decía a los muchachos que hay que levantar la cabeza y seguir peleando, porque como jugaron se puede pelear contra cualquier equipo. Así que todavía tenemos un partido más local, tenemos algunos partidos afuera con selecciones importantes, pero lo que me da tranquilidad es jugar no la idea que tuvieron y decirle para. Poco lo que decía el director técnico de Perú, le da tranquilidad cómo jugaron hoy, pero la realidad es que, bueno, están bastante lejos, ¿no? Ahora de las posiciones de clasificación. Repasamos la tabla aquí rápidamente. Perú y Chile, con esta derrota de Perú y el empate de Chile, pues quedan con 10 unidades, a 4 de Bolivia y a 5 de Venezuela, con 4 jornadas por disputarse. Qué raro ver a Brasil ahí, ¿eh? Bueno, sí, Brasil si estuviésemos en el formato anterior, estaría esta pelea por el cuarto y quinto puesto realmente cerradita, ¿no? Entre Uruguay, Y Ecuador Brasil, tiene Paraguay y -3. Colombia. Imagínense la campaña de Ecuador. Sí, Ecuador debería estar muy solo en el segundo puesto, pero bueno, está ahí todavía a tiro, digamos, de Paraguay, Brasil y Uruguay por esos -3, pero sí. Este formato también, obviamente, favorece a Venezuela y a todos los que estamos peleando por ese repechaje, pero a Brasil también, véanlo, está ahí metido en esa pelea y hoy esa derrota contra Argentina les da muy fuerte, ¿no? Para estas 4 jornadas que le quedan. Mira, muchachos, rápidamente aquí para despedirme. Porque Néstor, me tengo estás que ir, muteado. ¿Yo? Oh, Sí, Néstor. Jordan. No, estoy hablando yo. Sí. Sí, mira, yo te digo algo. Hay que estar pendiente también del discurso o la rueda de prensa del Bocha, porque yo creo que más que la ¿Te victoria, gustan las hay que ruedas de ver prensa a del quién Bocha? se la da. ¿No? ¿Te gustan? Lo he No, notado. mira, lo que pasa es que ayer, cuando te dije eso ayer, estaba en caliente, entonces yo después lo reflexioné, analicé y como cronista, digo yo, que dije, vamos a esperar el partido y después de lo que pase, vamos a analizar. Ajá. Yo espero que el Bocha hoy le dé crédito a los jugadores. Yo no quiero sacar de pecho del Bocha diciendo de que las eliminatorias anteriores tuviésemos a 6 puntos, estuviésemos en el lugar 8, porque si estamos hablando con el formato anterior, estuviésemos a 6 puntos, literal, de la clasificación del cuarto lugar, a falta de 4 fechas, donde vamos a tener a Uruguay, Argentina y un Colombia que está ahí cerca de nosotros peleando por un posible quinto lugar. Hablo como que si estuviésemos en el formato anterior. Así que no hay que sacar pecho que el formato actual nos favorece por un repechaje del séptimo, muy amable, pero yo digo que vamos a esperar lo que dice, se lo dejo mañana en los comentarios, voy a estar pendiente de ustedes, muchachos, mañana en el Sport en directo. Y nada, muchachos, me despido porque tengo que trabajar temprano. Hasta mañana, Juan, gracias por acompañarnos. Vamos, Juan. Dale, muchachos, un abrazo. Los soldados, como iban cayendo los peruanos hoy en el duelo contra Venezuela. Otro que se tiene que ir es el señor Néstor Romero. Señor Néstor Romero, por favor, entonces déjenos por acá su mensaje final después de la victoria de Venezuela el día de hoy ante Perú. No, estás muteado, Néstor. Estás muteado, no sé qué pasó ahí. Activa ahí tu micrófono, a ver. Lo intentamos nuevamente. A ver. Estás muteado. Te llamaron y te bloquearon el micrófono. Eso fue lo que pasó. Alguien te llamó por ahí.
Sí. Desconecta y conecta otra vez, señor Néstor. Estás castigado, Néstor. Sí. Ahora te quedas ahí nada más adornando. ¿Escuchas? Pero tú sí nos escuchas. Lo que pasa es que no te escuchamos nosotros a ti. Pero bueno, mientras Néstor resuelve ahí, vamos a ver. La derrota contra Chile es vital, claro. Imagínense esta tabla con 3 puntos más, ¿no? Esa derrota ante Chile. Estarías ahí sí roncándole en la cueva a Colombia y muy alejado del resto de los partidos, ¿no? Pero bueno, obviamente la eliminatoria no es así, eso no funciona así, se pierden los partidos que se pierden, y igual el duelo contra Paraguay, que también se estuvo ganando. Los dos estuvieron ganando, y estaría Venezuela mucho más cómoda y, ¿por qué no?, metida en esta pelea para clasificar directamente con estos dos equipos, ¿no? Pero bueno, no es la realidad. El 2024 fue nefasto, Alejandro. Muy mal. Una cosa que no nos tiene más tranquilos. Es lo que yo te decía en ese breve análisis terrorista, porque critiqué a todo el mundo, de que no se está jugando bien, no solo Venezuela, Perú, etcétera, etcétera, pero dentro de esas limitaciones yo honestamente creo que somos mejor que el resto, ¿no? Y lo dice hoy la tabla, lo dijo antes, lo mostró el año previo al 2024 y lo mostró la Copa América. Después debatimos cosas, ¿no? Vistosidad en el juego creo que no hemos tenido, salvo ¿qué fue lo mejor de la era Batista? El duelo que ustedes estuvieron en cancha ante Jamaica, probablemente. Sí. Donde de principio a fin Venezuela fue superior a Jamaica y punto. Y ni siquiera esa primera mitad, lo que pasa es que fue 3-0, pero la primera mitad estuvo disputada, estuvo interesante. Fue extraña, es verdad. Estuvo pareja. Pero sí, la segunda parte fue una aplanadora de Venezuela. Eso repaso. Sí. Pero quizás este es el estilo del entrenador y punto. Y al final esto es de resultados. Y así como en el 2024 no se le dieron esos resultados, ya hoy lo consiguió y en una doble fecha, que además tiene la suerte de lo ocurrido en Bolivia, que te muestra el camino. Yo estoy convencido, y aquí jugando a algo que en verdad no sé si va a ocurrir, pero es que la tendencia da para eso. Yo no creo que Bolivia sume mucho más. Bolivia ganará un partido y ya, y por eso si tú le sacas 4 puntos ya está listo. El séptimo, digo. El séptimo, no estoy pensando más allá, pero tienes que ganarle a Bolivia. Y hoy hubo pasajes del juego que me preocuparon, porque en verdad yo decía, ¿por qué no le podemos jugar mejorcito a Perú? Pero bueno, de eso ya es por crítico, por analista del juego, etcétera, porque en verdad al final aquí lo que se va a hablar es de los 3 puntos, y que creo que le pusiste la tapa al ataúd de la selección peruana, que es fundamental. Eso es clave, porque si tú llegases a ganarle a Bolivia y Perú gana su partido, sigue la ventaja actual. No estoy descubriendo nada, ¿no? Y ya imagínense la ventaja que vas a sacar sacándole los 4 puntos a Bolivia, manteniendo la misma distancia contra Perú, que no viene bien, además la selección peruana. De todas maneras, aquí hay detallitos muy importantes. A mí me gustó mucho, no quizás en cuanto a lo que ofreció en el juego, pero el 4-4-2 puede funcionar mejor. No vimos mucho de Joseph y no vimos mucho de Salo juntos, pero en lo poquito generaron un penal. ¿Ves? Porque claro, la falta se la hacen a Joseph. Y porque participa en la jugada, ¿no? Obviamente, dentro del área. Al tú tener 2 referencias en el área, tus 2 centrales o los 2 centrales rivales van a tener más en qué pensar. Y fue más o menos lo que ocurrió. Zambrano amonestado temprano, creo que la patada de Zambrano fue contra Joseph, por cierto, me parece. Me parece, y si no, puede ser, pero bueno. Y creo que puede ser utilizada de una manera más habitual en casa, este 4-4, es decir, ya te lo pongo, lo compro y lo firmo contra Bolivia. Vamos a ver de aquí a allá o malos momentos individuales, pero hoy te firmo, te compro y aplaudo un 4-4-2 ante Bolivia después de lo visto el día de hoy. El 4-4-2, Juan Francisco, lo compras también para el resto de los partidos en casa, Bolivia, y bueno, dependiendo de qué sucede, Colombia también. Ante Bolivia sí.
Claro, ante Bolivia sí, yo creo que hoy se vio, también ayuda mucho el tema actitudinal, ¿no? De Venezuela, Claro. cómo salió, el empuje que tuvo, Sí. eso quizás también nos da una mejor lectura, ¿no? Para nosotros valorar este tema del 4-4-2, al menos desde el arranque. Pero a mí me gustó porque por lo menos eso hizo que los centrales estuviesen muy incómodos desde el primer minuto, que Perú no pudiese salir bien, tenía una presión asfixiante por parte de Salomón Rondón y de Joseph Martínez, incluso cuando presionaba y se iba mucho más arriba Soteldo y Savarino, le costaba muchísimo a Perú, tuvo que apostar por un buen rato del primer tiempo a los pelotazos, y creo que en ese sentido sirve para un contexto como este Venezuela-Perú y el próximo Venezuela-Bolivia. Hablando de esquemas, a mí me gusta mucho el 4-2-3-1, creo que Venezuela se ha visto más equilibrada con un 4-3-3, pero es cuestión de gustos, es cuestión de cómo lo analice el cuerpo técnico. Ahora, hablando un poco de lo que fue este partido Venezuela-Perú, a mí me llama muchísimo la atención, si bien el gol fue anulado por el VAR, me llama muchísimo la atención que esta selección peruana lograra sacudirle la red a Venezuela. Y es una selección que no ha anotado goles en condición de visita. Casi. Y eso Imagínate lo que es, es la es eliminatoria. alarmante. Eso es alarmante. No, terrible, Porque, terrible. porque por más que sea, ok, te lo Tienen anula el 6 VAR, goles pero a es favor en toda la alarmante. eliminatoria. 6 goles a favor. Y Sí, te digo y es algo. alarmante. Sí, Mira, ¿quién te había digo pegado el algo. 1-0? Bruno. Coño, Bruno. Te ganaste tu rondón. Ganaste, mira, el 1-0 lo pegó Y Bruno y Dani María también lo Virginia. pegó. María Virginia, Dani, Héctor, Bruno se ganaron su rondón. Cortesía Sí. de los amigos de Polar Pilsen. Pasen a Pero que buscar la su manden. rondón. No tengo problema en escribirla. Mira, esa jugada del VAR. El VAR dice, porque vamos, en principio el árbitro sentencia gol. Evidentemente yo no vi lo que él vio en la cajita, pero entiendo que es lo mismo que vemos nosotros. En la cajita me refiero al VAR. Lo vio muy rápido, Para que Bruno. un Lo vio árbitro, rapidito y decidió. pero fue muy rápido y yo en las 2, 3 repeticiones casi que me tengo que pegar al televisor para ver dónde está el contacto. Y me pareció, gracias a Dios, raro que hayan cambiado la seña, porque reitero, para que el VAR modifique la decisión, la primera decisión o la decisión que tomó el árbitro en caliente, tiene que estar muy clara. Tiene que estar muy, 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 pero muy clara. Bueno, Y yo no la vi tan clara, honestamente, en las repeticiones que yo vi. No sé si ustedes pudiesen Muchachos, ver algo. nosotros acá. el árbitro cuando llegó al VAR no tardó, no dudó. Eso Sí. fue Nada, cero. rápido. Sí, Eso a mí me sí. sorprendió también. Mira, nosotros en el en vivo, en la reacción que hicimos acá, la toma que teníamos, que era una televisora peruana, nosotros la vimos clara, ¿no? Obviamente, y mañana lo bueno que tiene Conmebol en este tipo de cosas es que mañana deberían subir el video con el VAR y ahí podremos ver. Pero cuando ya lo llamaron, ya al llamarlo, te dice que los que Sí, están en el VAR lo vieron. Sí, sí. Entonces Eso es ahí así. ya era cuestión de que el árbitro decidiera si estaba de acuerdo o no. Y bueno, fue la decisión final que tomó, pero fue clave Sí porque se era el ve gol que del empate justo antes del entretiempo y lapidario cambiaba el hubiese partido, sido. le metía mucha presión a Venezuela, animaba a Perú de cara a la segunda parte, era otro partido totalmente. Y el peruano cabecea muy mal, porque Estaba por más solo el que cabecea hacia sea, abajo. claro, porque ni Entonces, siquiera lo incomoda, sí, no lo incomoda Alexander, porque a veces, No, le ¿sabes? ganó El la espalda central, el defensor completamente. lo puede incomodar y lo saca de posición y cabecea incómodo, simplemente cabeceó mal y punto, gracias a Dios, porque hubiese cambiado mucho. Hace un cambio, a ver, el otro día un técnico me decía, porque yo le preguntaba en una conversación fuera de micrófono, él le decía, ¿por qué hacen un cambio al minuto 50 y no lo haces en el vestuario de una vez? Si lo que le estás dando es 5 minutos a un jugador y estás gastando una ventana de cambio, y estoy hablando específicamente del cambio de Joseph. Si lo revisan, lo hace, no sé, el 53, 51, 54, no 52, llegó a sí, por 10, ahí. no llegó a 10 minutos del segundo tiempo, pero ese entrenador me dio 2 opciones en aquel momento. Me dijo, mira, una puede ser una amarilla, caso que le pasa a Joseph hoy, y si quieres ponemos al boche y después termino No, termina la idea y vamos la con el idea. ocho, que ya sabemos lo que va Bueno, a y decir. la pero otra, adelante. la otra es para que no le lea el entrenador rival lo que trata de hacer, porque Ok. si tú lo pones de entrada ya pueden hacer variantes, pero hizo un cambio que
pudo haber ayudado también a Venezuela con el manejo del tiempo, la salida de Joseph con el ingreso de Segovia. Creo que no fue una mala decisión del Bocha cuando en su momento lo critiqué en vivo, ¿no? Pero terminó ayudando para lo que importa, que fue el resultado final. Así es, bien, vamos a escuchar rápidamente lo que nos tiene que decir Fernando Batista después del partido de hoy. Un segundito acá mientras arreglamos el audio. A ver qué es lo otro. Estamos acá compartiendo esta. Ahora sí. Y aquí vamos. Muchos botones al mismo tiempo. ¿Se escuchan ahí, no? Yo no. Bajito. A ver. Muy bajito, sí. Espérate un momento. Sí, ya. No me deja agregar. Ah, quitar este. Listo. Ahora sí. De cualquier manera. Ahora sí. Esa era la idea. Ayer lo he dicho. Estábamos confiados de que podíamos hacer un buen partido. Lógicamente, cuando vos venís de una racha negativa, entra a jugar la ansiedad, entran a jugar los nervios, porque a veces tenés que cortarlo y lo que nosotros necesitábamos hoy, dejar los 3 puntos en casa. Creo que el equipo estuvo a la altura, principalmente en el primer tiempo, donde presionó, intentó, y bueno, lógicamente son partidos difíciles donde el segundo tiempo terminamos un poquito apretados, mérito del rival también, empezó a meter más delanteros, pero bueno, a veces en estas clases de partidos y cuando venís por ahí con una racha negativa que a nosotros nos costaba, pudimos sacarlo adelante, pudimos ganar. Como lo dije ayer, si ganábamos teníamos mucha confianza de meternos en repechaje, pero bueno, hay que estar tranquilo, no se ha ganado nada, ahora descansar un poco y ya pensar en el poco tiempo en lo que viene. Profesor Antonio. Bueno, parte de lo que decía el Bocha Batista, después ustedes podrán escuchar todas las declaraciones en las redes sociales de Sport Venezuela. Nosotros seguimos con nuestro análisis post partido, vamos más o menos por la misma línea, ¿no? Él hablaba de ganar el partido de hoy, que era el partido importante. De hecho, para eso guardó a varias figuras de la convocatoria Vinotinto. Y bueno, al final podemos decir que le funcionó el plan, muchachos, le funcionó el plan a Fernando el Bocha Batista tras perder apenas, entre comillas, 2-1 en Ecuador y ganar este partido que tenía que ganar contra Perú. Matemáticamente sí, futbolísticamente no. Es lo que puedo yo decir al respecto. Puedo compartir, porque a mí no me gustó la selección en 180 minutos en lo futbolístico, pero hoy me gustó en actitud y en resultado. La actitud, primero, antes de hablar de esa actitud, hay un detallito que me gustó, porque mucho se ha hablado de relación cuerpo técnico-jugadores y el cuerpo técnico se abrazó completo con José Salomón Rondón en el pitazo final. Más allá de que, bueno, que muchos me dirán, bueno, Bruno, ¿cómo no se van a abrazar si vienen de ganar un partido? El que te encuentres en el camino lo vas a abrazar, besar. No. A mí me ha tocado hacer coberturas cuando las relaciones entre técnicos y jugadores están rotas y juegan bien, ganan, pero después no hay cero empatía, digamos, cero tacto. Y aquí hubo algo, no estoy diciendo que se quieran y se amen y se adoren, pero rota no está. Está bien. Parecía, y yo hubo algo eléctrico, como dice la canción, hubo algo eléctrico ahí. Pero la Copa América a mí me demostró, y eso lo hablamos mucho, muchachos, que el cuerpo técnico y el jugador estaban en el mismo camino. No había algo que te demostrara lo contrario y pareciera que eso es así. Y ahora la pregunta que hacía Alejandro, obviamente los números hablan que se fue de 6 puntos, se fue con 3, ganó el de casa al que le tenía que ganar, pero yo estoy convencido de que esta selección puede mostrar algo más en juego. Lo que pasa que la situación en la que estaban, la presión que podían tener encima esos muchachos, solo se podía quitar ganando, así sea con un gol de trampa. Y bueno, sucedió y vamos a ver si le quita esos sacos de arena y de cemento que tenía encima, porque creo que fueron 9 partidos eliminatorios sin ganar, creo que fueron 9. Así que ya pasó, ya quedó atrás y te deja en puestos de repechaje por ahora.
Eran 9 de eliminatorias y bueno, estuvo la Copa América en el medio que quizás alivió un poquito esa sequía, pero sí, muchos partidos sin ganar. Más bien que estén ahí en el repechaje ahorita, te habla un poco de lo permisiva que es esta eliminatoria con tantos cupos. Permisivo Adelante, tú, Juan que no le dices Francisco. mala. Pero imagínense que con la derrota en Ecuador ya Venezuela sumaba 242 días sin conocer la Imagínate victoria. tú. No, pero Una esos locura. datos a mí no me gustan, Juan Francisco, porque ¿Por qué no? es como si jugaran Porque todos juegan los cada días. 6 meses. Claro, Obviamente, eso no. obviamente, Eso pero es como el fíjate, dato, pero Venezuela no fíjate le la ganaba a Perú selección de desde San el Marino. 2013, entonces No, vas a pero decir que fíjate, la tenían selección de 12 San Marino. años sin ganarle, no es verdad. Pero la selección Eso de no es San verdad. Marino tenía 123 días Bueno, pero cuando imagínate, la terminó ese selección de partido. San Marino, San ¿cuántos Marino, partidos ha muchachos. ganado en su San historia? Marino. 1, 2. Creo que Poco, 2. muy poco. Creo que 2. Bueno, ahí tiene la... Para que vean. En Europa, que esas eliminatorias también son bastante malas. Lo que pasa es que, bueno, se Sí, maquillan esa porque hay región muchas ahí. potencias. Son Claro, malas. porque la dividen, porque la No, dividen y horrible. no queda todo acumulado, pero son horribles. Horrible, ¿Y qué me vas a decir de Nueva Zelanda? Déjame ver si tengo ese dato. Ya Nueva Zelanda Clasificaron. clasificó al Mundial. Sí, clasificaron. Y ya Y el que va a yo entrar lo leí y después, me bueno, Bueno, quería lanzar el río. pero si el Bocha hacía una analogía con respecto a los anteriores procesos, de que bueno, a estas alturas, los procesos Un loco. anteriores ya estaban eliminados por los cupos, obviamente, bueno, nosotros vamos a sacarle lo de los días. Pues compañero, usted tenía tantos días sin ganar. Ya, no, que yo no juego todos los días, bueno, te dieron más cupos ahorita. sí, así que, bueno, las dos son Si vamos a realidades. eso, ¿no? Las dos son realidades. Mira esto, mira lo que es la eliminatoria de Nueva Zelanda. Para clasificar directo al Mundial, y estoy leyendo a Tony Kerky, para clasificar directo al Mundial, Nueva Zelanda solo tuvo que jugar 5 partidos. Los ganó todos, con 22 goles anotados, 1 recibido. Rivales, Tahití, Vanuatu, Samoa, Fiji y Nueva Caledonia. Mamita Bueno, querida. Uno de esos 5 que acabas de mencionar va a ir al repechaje. No, creo que es claro. Nueva Caledonia que va al repechaje. Sí. Entonces, bueno, saca la cuenta. Por eso Australia se fue de ahí y dijo, no, si no salgo de aquí no voy a crecer nunca, ¿no? Y se fue a Asia y Claro. compite ahora con Asia. Las y bueno, tiene cuadradas a Australia porque la mantequilla era ir al Mundial y punto. O sea, claro, siempre. pero para tú crecer tienes que competir, hermano. Y ojo que Australia ha tenido buenas selecciones. O sea, quizás no para trascender, competir, digamos, a instancias finales de Bueno, una lo Copa del Mundo, recuerdo, pero por lo menos recuerdo en Brasil octavos de 2014 final. con Tim Cahill al frente Oye, fue bastante bueno. Ese partido contra Italia estuvo 2006, en el 2006, octavos de final, Italia con uno menos y para muchos un regalito del árbitro, un penal sobre Fabio Grosso al 90. Ujú. Francesco Totti marca el penal al 92 y elimina en octavos a Australia. De verdad. Había un arquero, ese arquero de ese mundial, no recuerdo ahorita, que estaba en Premier League, era muy bueno, ya tú hablabas de Tim Cahill. Había uno que era Cahill, que cada vez que metía un gol le daba un poco de Cahill, golpes Tim a la Cahill. bandera de eso. Tim Cahill. Pero pensando en eso, en las eliminatorias suramericanas, a mí lo que me preocupa, más allá de que sean 7, 8, 9 los que clasifiquen, es el nivel de juego de selecciones que habían antes tenido un nivel mucho mejor, y uno de ellos es Chile. A mí me cuesta entender qué hizo tan mal Chile para que ya esté prácticamente en su tercer o cuarto mundial de manera consecutiva sin ir, que esté tan lejos de competir, que Perú haya bajado tanto. Paraguay iba por un camino parecido, pero yo decía, Paraguay tiene nombre, lo agarró un técnico serio y ya vimos lo que puede pasar, porque los nombres paraguayos son superiores a los nuestros. Eso, creo que no podemos esconderlo. Nosotros estamos en nombres por encima de Bolivia y Chile hoy en día y estamos a la par de Perú, pero Perú siendo una selección de ya de más de 30 años, los jugadores importantes, y eso le está pasando factura. Bueno, hoy fueron los más importantes Carrillo y Advíncula, que bueno, cuánto tiempo tenemos ya escuchándolos, ¿no? Claro, fueron de los más determinantes de ese partido. Bueno, estaba, algo más que quieran agregar, Guerrero, muchachos. Pablo Guerrero con 41 años jugando de titular y bueno. La Padula también es otro. acá. La Padula, otro veterano. Trentón lejos. Yo estoy buscando un delantero para un equipo acá. Puedo llamar a Guerrero porque es over 40. El torneo es sobre 40 años.
Imagínate, ahí lo puedes tener. Mira, No, bueno, Rodolfo Cho nos muchachos, dice, a Bruno siempre hay eh, que escucharlo, ídolo. Bueno, y falta ahora tomarnos nuestro rondón ya fuera del aire, tranquilito. sí, cómo no. Mira, más que agregar es simplemente respirar, porque después de un año en eliminatorias, donde en el camino de la Copa América lo celebramos, lo disfrutamos y lo lloramos también con la derrota en penales, la eliminatoria estaba generando muchísimo dolor de cabeza y creo que se dio el paso que se tenía que dar hoy, no importa cómo. Y quiero reiterar esto, por la lectura que le tengo a la eliminatoria, no es que tenga una varita mágica ni una bolita de cristal ni nada, pero por la lectura que tengo, el triunfo ante Bolivia será la confirmación, aunque no oficial, del puesto de repechaje. Está muy difícil que los demás puedan recuperar, si Venezuela gana, esa brecha que va a sacar o que sacaría, que ya Alejandro decía hace rato que sería de 4 puntos. Así que creo que dimos el golpe como sea, lo dimos en el momento que había que dar y punto. Y Venezuela hoy es séptimo en la eliminatoria y al final eso es lo que importaba. Así es, Juan Francisco, ¿algo más antes de escuchar el resto de la rueda de prensa del señor Batista? Sí, bueno, esta victoria da un colchón importante, digamos, ya para afrontar las próximas jornadas, como bien lo decía Bruno, y yo me quedo, digamos, a la expectativa, ¿no? De lo que puede ser ese Venezuela-Bolivia. Falta para que llegue esa fecha, pero me quedo a la expectativa. Quiero ver buen fútbol por parte de Venezuela. Quiero que se gane un partido sin asteriscos. Aún Venezuela no gana un partido digamos, que no tenga asterisco. La primera victoria, un penal ya terminando ese partido ante Paraguay. La segunda, una expulsión termina condicionando el encuentro ante Chile. Y ahora esta con un penal y un gol anulado del combinado peruano terminan los 3 puntos para Venezuela. Esperemos que ante Bolivia se vea una Venezuela con evolución desde lo futbolístico, del volumen de juego, desde la propuesta. Hoy Venezuela sí fue más actitudinalmente, con las ganas y tuvo más control de los momentos, del tiempo, ¿no? Del partido, pero es importante que Venezuela ya empiece a trabajar, ya se sacó la presión. Yo creo que ahora puede enfocarse mucho más en lo que es el fútbol, generar fútbol como tal. Es importante, más allá de que Venezuela aún ahorita ya tiene el puesto de repechaje para lo que viene. Creo que es importante retomar la discusión del fútbol con el cuerpo técnico y bueno, que se hable más de fútbol que simplemente de, bueno, ganar la final que viene, de, bueno, ver... Bueno, No, viene hay que otra final, generar Juan fútbol. Francisco, viene otra Sí, final. claro que sí, pero hay que generar fútbol, muchachos. Hay que generar fútbol. No podemos estar con el Cristo y San Romo ahí agarrados al arco todos los partidos. No podemos. Bueno, prepárate porque, bueno, para los que se quejan de las eliminaciones de Venezuela en otras disciplinas, por lo menos esas eliminaciones son rápidas, ¿no? Bueno, vas al torneo, ganas o pierdes, chao, y ya. Esta, ahora es que viene lo bueno, porque vienen 4 jornadas muy, muy interesantes. Y bueno, aquí estaremos por Venezuela para seguir con nuestro análisis. Mira lo que funcionó, Juan Francisco. Las cardenaleras le trajeron suerte a Venezuela, así que hay que seguir usando. Las cardenaleras y hubo otra señal que recibimos temprano que yo te comenté. Hubo varias que sí, yo hubo dije, varias que es más, no podía me fallar pongo mi Venezuela. camisa vino tinto, hoy no fallamos, Sí, hoy ganamos 1-0 o lo que sea a 0. Bueno, muchachos, No buenas la noches. laves y te la pones en... No, contra esa Bolivia, me pero la no la quito y la laves. guindo ahí 3 meses. No hay que usarla para más nada. Y volvemos el 4 de junio contra No Bolivia. la laves, también no la laves, en ¿viste? Maturín. Llega. No, eso se queda ahí y se pone ahí. Vamos a escuchar a Fernando El Bocha Batista. Bueno, despedimos a Bruno, despedimos a Juan Francisco. Gracias por acompañarnos en este análisis post partido. Y bueno, nos encontramos mañana en Sports en Directo con más análisis y más reacciones de este triunfo venezolano.